Buen día. En este video voy a explicar cómo determinar las medidas de posición en un conjunto de datos de una población o muestra. Las medidas de posición son los deciles, cuartiles y percentiles. Primero vamos a ver qué son los cuartiles. Los cuartiles es lo que divide al conjunto de datos de una población o muestra en cuatro partes iguales, los cuales pueden ser tres nomás. El primer cuartil, que es el 25%, el segundo cuartil, que es el 50%, el tercer cuartil es el 35%. Para calcular el cuartil enésimo es igual a Q sub K, donde la K es el número que puede ser 1, 2 o 3. Ya. Ahora, la fórmula es el límite inferior donde se encuentra el cuartil más el cuartil que se desea calcular puede ser 1, 2 o 3 por el total de datos dividido para 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior dividido para la frecuencia absoluta. Y todo esto multiplicado por la amplitud de cada intervalo. Vamos a aplicar la fórmula. Primer paso, para hacer la determinación de las medidas de posición, toca calcular las frecuencias absolutas acumuladas, que son las siguientes. La primera es la misma, 1. Es lo que se va sumando de manera sucesiva. Por eso aquí sería 1 más 3, 4. La frecuencia absoluta es el número de datos que se repite en cada intervalo. Por eso aquí tenemos, en el primer intervalo tenemos un solo dato que se repite. En el segundo, 3. Lo cual representa las calificaciones de un conjunto de estudiantes. Quiere decir que en el primer intervalo hay un estudiante que sacó ese puntaje. En el segundo intervalo hay 3 estudiantes. Y así. Entonces apliquemos para calcular la frecuencia acumulada. El primero va el mismo. El siguiente se suma 1 más 3, 4. Más 11, 15. Más 21, 36. Más 43, 79. Más 32, 111. Y más 9, 120. Quiere decir que hay total de 120 datos. O sea, la n mayúscula es 120. A continuación voy a calcular el primer cuartil. O sea, el primero, o sea, donde la K es del 1. Para calcular el primer cuartil, primero se obtiene en qué intervalo se encuentra. Es igual a 1 porque es el primer cuartil sobre 4. Y eso multiplicado por 120. 1 por 120, 120 para 4 igual a 30. Entonces, el cuartil donde se encuentra en el intervalo es el siguiente. 15 no, porque ya llega hasta 15 nomás. Entonces el siguiente sería 36. Quiere decir que está el cuartil en ese intervalo. No llega a 36, porque llega hasta 36. Aquí llegaba hasta 15 nomás. Ahora es el siguiente entonces. Ahora sí aplicamos la fórmula. Cuartil 1 es igual al límite inferior del intervalo donde está. El límite inferior es 60 porque está en el cuarto intervalo. Aquí. El límite inferior del intervalo es igual a 60. Más. Sería aquí la fórmula. La K, como es el primer cuartil, sería la K 1. 1 por 120. Como dijimos, 120 es la N, el total de datos. Dividido para 4. Menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo. Como estaba en ese intervalo, se toma la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 15. Porque estaba en ese intervalo, se toma la anterior, que es 15. Menos 15. Y eso sobre la frecuencia absoluta que corresponde. Como estaba en este intervalo, la frecuencia absoluta, que es la de aquí, es 21 entonces. 21 sobre 21. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Que la amplitud de cada intervalo es igual a 10 unidades. Fíjense, 30, 40, 40, 50, y así. Entonces la amplitud es 10. Listo. Ahora, el primer cuartil es igual a
60 más 1 por 120, 120 para 4 a 30 como nos dio antes. 30 menos 15 sobre 21. Y eso multiplicado por 10, que es la amplitud. Operemos todo esto. 60 más 30 menos 15, 15 sobre 21 por 10. Una vez hecho esto, se hace la operación, pero primero se hace la multiplicación y luego la suma. Entonces, como respuesta nos da, todo esto nos da la respuesta 67. El primer cuartil nos da 67 puntos. Quiere decir que es igual a 67 puntos del primer cuartil. A continuación, vamos a calcular la otra medida de posición, que son los deciles, que es lo que divide al conjunto de datos de una población muestra en 10 partes iguales. Es algo semejante a los cuartiles, sino que la diferencia es que va dividido entre 10 ahora, ya no entre 4, sino entre 10. Y se representa con la letra D mayúscula. Calculemos el séptimo decil. Primer paso, tocaba multiplicar el número que se desea calcular por el total de datos y dividir para 10 en este caso, porque son deciles. Sería, queremos calcular el séptimo decil. 7 sobre 10 por 120. Esto nos da un total de 84. Entonces, de aquí, el cuartil, el decil, ¿dónde se encuentra ese dato? Aquí no es porque ya llega hasta 79 nomás. Entonces sería el siguiente porque llega hasta 111. Entonces aquí está ubicado el séptimo decil. Calculémosle. D sub 7. El límite inferior, ¿cuánto es? Aquí el límite inferior de ese intervalo es 80. El límite inferior, pueden ver, es 80. Más. Es K. La K significa 7, es el séptimo decil. 7 sobre 10 por el total de datos que nos dio 120. Menos la frecuencia acumulada anterior a este intervalo que nos dio. Aquí como estaba en este intervalo, toca sumar la frecuencia acumulada anterior. Sería 79 entonces. Porque estaba aquí, la anterior es 79. Y dividido para la frecuencia absoluta de ese intervalo. La frecuencia absoluta era la segunda columna. Y aquí pueden ver que es 32. Y eso multiplicar por la amplitud, que como vimos antes, la amplitud de cada intervalo es 10. Una vez hecho esto, realizamos la operación. 80 más. Aquí se puede simplificar. 7 por 12, 84. Menos 79 sobre 32. Y todo esto multiplicado por 10, que es la amplitud. Entonces, al hacer esta operación, como séptimo decil tenemos que es igual a... El séptimo decil es igual a 81 puntos. Y ahí está la respuesta. Ahora, por último, vamos a calcular la otra medida de posición que es el percentil, que es el que divide al conjunto de datos de una población en muestra en 100 partes iguales, donde la fórmula es la siguiente. Es algo semejante a los otros medidas de posición, sino que se representa con la letra P mayúscula y en vez de ser dividido entre 4 o 10, se divide entre 100 ahora. Ahora, el acá puede ir de 1 hasta 99. Entonces, para calculemos el 52º cuartil, o sea, el que se encuentra en la posición 52. Calculémosle. Primero, toca ver en qué intervalo se encuentra. Sería 52 por el total de datos, que es 120, dividido para 100.
Y esto nos da 62 aproximadamente. 62. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra? Aquí en 36 no, porque llega hasta 36 nomás. Entonces, el siguiente sería 79, porque llega hasta 79. Aquí sería. Ya, calculemos el percentil número 52. Es igual a P sub 52 igual. El límite inferior del intervalo donde se encuentra dicho percentil es, como estaba en el quinto intervalo, el límite inferior es 70. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto intervalo es 70, entonces el límite inferior. 70 más. Esta fórmula que fue la que calculamos aquí era 52 por 120 para 100. Y eso toca restar la frecuencia absoluta acumulada anterior. Como está en 79 la frecuencia absoluta acumulada, la anterior es 36. Entonces la anterior a esta frecuencia absoluta acumulada es 36. 36 sobre la frecuencia absoluta que corresponde. Como tomamos el quinto intervalo, la frecuencia absoluta que dijimos que era la segunda columna es 43. Dividido para 43. Y todo esto multiplicado por amplitud, que era igual a 10. Una vez hecho todas estas operaciones, nos da como percentil igual a el percentil número 52, nos da igual a 76 puntos. Ahí está la respuesta del 52 percentil, o sea que está por aquí casi, por aquí 76. Gracias, así que eso es todo lo que vemos por ahora. Gracias.